Ya también a esta redacción para hablar de lo que ha ocurrido el día de hoy en el Reino Unido, incluso del anuncio y el calendario del gobierno mexicano, la doctora Lori-Ann Jiménez Phoebe. Ella es doctora en Ciencias Médicas y jefa del Laboratorio de Genética Molecular en la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora Lori-Ann, déjame poner primero la expresión que hace el canciller Marcelo Ebrard después de anunciar el calendario y el plan de vacunación. Escuchemos juntas. Dijo el presidente: estamos adelantándonos para ser de los primeros en contar con la vacuna, que se va a aplicar de manera universal, es decir, a todos. Es un derecho de todos los mexicanos, es para toda la población de manera gratuita. Así lo dijo el presidente López Obrador. Presidente, pues hoy, con el plan que nos acaban de presentar, pues estamos en vísperas de que esto sea una realidad. Misión cumplida. Doctora Lori-Ann, tu opinión. Qué barbaridad. Misión cumplida, dijo, ¿cierto? Misión cumplida. Bueno, creo que hay que recapitular de qué se trata el plan que tiene México. Esto no está cerca de ser una misión cumplida. De hecho, tal vez ni siquiera todavía es una misión, no se diga cumplida. Lo que se anuncia hoy en la mañana es la posibilidad de que México va a tener entre los meses de diciembre y enero 250,000 dosis de la vacuna de Pfizer. Esta es la que hoy se empezó a aplicar en el Reino Unido. 250,000 dosis, esta vacuna requiere 2 dosis para que una persona quede inmunizada. Esto quiere decir que se podrá con ello vacunar, inmunizar en el esquema completo para esta vacuna a 125,000 personas. Si a eso le llaman misión cumplida, pues no sé de qué estamos hablando, ¿verdad? Porque simple y sencillamente en nuestro país de personal de salud hay más de 750,000 trabajadores profesionales de la salud. Y entonces habría que preguntar entre los meses de diciembre y enero cómo van a seleccionar a los 125,000 que van a recibir la vacuna, que se supone que son ellos quienes van a recibir. Se está esquematizando lugares de aplicación en donde la Ciudad de México se van a vacunar a 107,500 personas y en el estado de Coahuila a 17,500. Y no hay una estrategia para vacunar gente en otras entidades de la República. Así que yo creo que esto es lejos de ser una misión cumplida. ¿Hay claridad en entender por qué Coahuila y en dónde y por qué se escogen los lugares que se escogen? ¿Es por un asunto de las características propias de esta vacuna que no aguanta si no está a muy baja temperatura? Para empezar. No queda claro por qué. Sería lógico que la Ciudad de México fuera uno de los blancos de vacunación para el personal de salud, siendo que es el sitio que concentra la mayor cantidad de infecciones y de defunciones, o sea, de casos y defunciones en la República Mexicana. Ahora, ¿por qué el estado de Coahuila? No hay claridad de por qué seleccionaron a Coahuila y no, por ejemplo, a Chihuahua, o a Nuevo León, o a Jalisco, o a Veracruz, o a Oaxaca. No queda claro por qué. La logística sería la misma en Coahuila que en cualquier otro estado. ¿Y por qué los trabajadores de la salud y no, por ejemplo, los ancianos o las personas, los adultos mayores, como es el caso del Reino Unido? Bueno, esta es una cuestión de estrategias que así se decidió en nuestro país. No le veo nada de raro, ni de complicado, ni de equivocado. Concentrar primero en la población de los profesionales de la salud. De hecho, son quienes están más expuestos. Y estoy de acuerdo con que se inicie la vacunación con el personal de la salud, desde luego. Si no se cuida a quienes están cuidando la salud de otros, ¿cómo vamos a tener salud? Entonces, creo que pues es simplemente por qué se eligió así, pues es parte de la estrategia. No hay una razón concreta. Cada país está decidiendo cuáles serán las poblaciones prioritarias y en qué calendario se les vacunará. Ahora, al Reino Unido y también a México, hablemos de México como ejemplo de lo que veremos en el mundo. Hay 3 convenios con farmacéuticas: Pfizer, AstraZeneca y CanSino, son las que se mencionaron esta mañana. ¿A quién se le pone qué tipo de vacuna? ¿Hay algún criterio que diga qué tipo de población que debe recibir un tipo de vacuna versus otro? No lo hay. De hecho, esta es la pregunta del $1,000,000, ¿verdad? Si se va a tener 3 diferentes vacunas, esto va a ser por conveniencia, por calendarización, por poblaciones específicas. ¿Cómo es que esto va a surtir efecto?
no se tuvo ninguna claridad al respecto en la plática del día de hoy, porque hoy que se da a conocer la supuesta estrategia en nuestro país de vacunación, lo que queda claro es que no tienen claro las autoridades exactamente qué es lo que van a hacer, porque lo único que se establece con claridad es que van a haber 125,000 vacunados en enero y febrero, lo cual no va a tener ningún impacto sobre el desarrollo de la pandemia per se. Es decir, que 125,000 personas vacunadas en un país que tiene más de 129 millones de habitantes y en donde se requiere que por lo menos el 70% de la población esté vacunada, 125,000 personas es ni siquiera un buen comienzo, es muy poca gente. Pero vamos a decir, eso quedó claro, que van a haber 125,000 vacunados y lo que va a ocurrir desde el mes de febrero en adelante es completamente ambiguo. Es decir, que sí tienen un plan, como un calendario, diciendo que de febrero a abril se va a vacunar al resto del personal de la salud. Pero si en primera etapa van a ser 125,000 y se tiene una población como de 750,000, quiere decir que queda 500,000 todavía de personas por vacunar. No es que sea una proporción menor la que resta, ¿no? Me queda un minuto, qué barbaridad. ¿Qué datos falta conocer sobre la vacuna? Yo tengo una pregunta también importante. Usemos el dato de vacunación del Reino Unido. Cuando se refiere uno a dosis, ¿esas incluyen las dos o estamos incluyendo a nivel unitario? Y en el caso del Reino Unido se habla de vacunar a 40 millones de personas. Mi pregunta es, ¿se inyecta a 40 millones de dosis? ¿Se inyecta a 40 millones de personas o esas 40 millones de dosis en realidad son 20, ¿no? Es decir, es la mitad y los beneficiarios también son la mitad de los potenciales pacientes. Sí, esta es una muy buena pregunta. De hecho, en nuestro país se hace la misma pregunta. Se van a tener en realidad 250,000 dosis de la vacuna de Pfizer aquí en México. En Reino Unido se habla de 40 millones de dosis de la vacuna. Quiere decir que cada persona requiere 2 dosis para estar vacunada. En nuestro país son 250,000, eso quiere decir 125,000 vacunados con las 2 dosis. Y ahora la pregunta es que entre la primera aplicación y la segunda aplicación tienen que transcurrir entre 3 y 4 semanas. Entonces, la pregunta es, ¿se vacunan a 250,000 personas y entonces se dejan pasar esas 3 o 4 semanas? ¿Se traen otras 250,000 vacunas para poner la segunda dosis a las personas que se vacunaron de primera, o se vacuna a 125,000 y se guardan esas vacunas 3 o 4 semanas para hacer la aplicación completa? Y esto es un tema de gran discusión, porque lo que sucede aquí es que si no reciben la segunda dosis quienes recibieron la primera, la efectividad de la vacuna disminuye radicalmente. Es decir, que una vacuna que tiene una efectividad por arriba del 90%, esta efectividad cae más o menos alrededor del 50% si solo se recibe una dosis. Entonces, depende. Si aquí en México se puede asegurar, y no parece ser el caso, porque se dice que vamos a tener 250,000 dosis entre diciembre y enero, y después se habla de otra tanda de vacunas a partir de febrero, pero quiere decir que no. Es decir, se van a aplicar a 125,000 personas, guardar las vacunas, aplicar a las mismas el resto de las dosis. Este será un tema de discusión. Si no se puede garantizar la segunda dosis, es mejor hacerlo a esos 125,000 primera. Bueno, pues cuando se piense en ese término, que nos expliquen bien y nos describan bien exactamente cuál es ese plan. Doctora, muchísimas gracias. Qué placer platicar de estos temas tan importantes en este momento. Muchas gracias. Al contrario, Gabriela, que estés muy bien. Buenas tardes.